Antes de comenzar de lleno en el pasaje, quisiera comentarles algo que de hecho sucedió. Y es que se cuenta que en una ocasión una madre muy desesperada acude a un gurú. Si no sabe qué es un gurú es un maestro espiritual así conocido en la religión hindú. Y esta madre va a este hombre para pedirle ayuda, porque su pequeña hija tiene una adicción con las golosinas, conocidas de alguna manera coloquialmente venezolana como chucherías. Por lo que le pide al gurú que pueda convencer a su hija que ese hábito es realmente dañino para su salud. El gurú le dice, ok, te voy a ayudar, pero ven en 3 semanas. Imaginan la reacción de esta mujer, decía, pero ¿por qué? ¿Esperar 3 semanas para hacer eso? ¿Qué habrá pasado? Bueno, la mujer vuelve a las 3 semanas y el gurú la recibe y le da un paseo a su niña por un hospital cercano y le muestra los resultados y las consecuencias de comer de forma descontrolada tantos dulces. Fue tanta así la impresión de esta niña que decidió ese mismo día prometerle a su madre que haría el gran esfuerzo de dejar de comer tanto dulces, golosinas. Esta mujer contenta y alegre, luego se acerca al gurú aparte y le dice, ¿por qué razón me hiciste esperar 3 semanas? Lo pudo haber hecho ese mismo día. La respuesta del gurú fue esta, y preste mucha atención a lo que dijo. Le dice, no lo hice hace 3 semanas, porque hace 3 semanas yo era también un adicto a las golosinas. ¿Te das cuenta? Un gurú en la religión hindú es un hombre que no está sujeto a los deseos carnales, alguien que se aísla de la sociedad y vive solamente para sus deidades. Y sin embargo, él también era un adicto. ¿Sabes? Creo que este gurú de alguna manera representa al hombre en general. Todos somos así. Somos adictos a algo y tristemente no seremos quizás en muchos casos el mejor ejemplo a seguir. Sin embargo, mis hermanos y amigos, hoy hablaremos de uno que nos enseña, no solo con palabras, sino además con su vida, cuyo ejemplo de vida viene a modelar nuestras vidas. Queridos hermanos y amigos, estoy hablando de Cristo, de Cristo. Pero, ¿qué es lo que Cristo va a modelar en nosotros? ¿Qué es lo que Cristo va a modelar en nosotros como iglesia? Sería una pregunta muy importante. Y quiero decirte, mi hermano, que hoy veremos cómo Cristo modela algo en nosotros, como su pueblo, como su iglesia. Y esto que modela en nosotros es vital e importante. Y esto es la unidad. La unidad es algo esencial en la naturaleza misma del pueblo, de la iglesia, de Dios. Por esta razón, lo que quisiera argumentar esta mañana a la luz de Filipenses capítulo 2 del 1 al 11 es esto, y escucha muy bien, porque es muy importante. Ser una iglesia unida implica ser como Cristo en su humillación y exaltación. Repito, ser una iglesia unida implica ser como Cristo en su humillación y exaltación. Razón por la cual el nombre de este sermón es una unidad modelada por Cristo. Una unidad modelada por Cristo. Tengo en mi bosquejo 2 puntos principales que estaré desarrollando. El primer punto, exhortaciones para la unidad. Primer punto, exhortaciones para la unidad. Y el segundo, Cristo un ejemplo para tener unidad. Cristo un ejemplo para tener unidad. Antes de entrar en los versículos, quisiera dar un pequeño contexto de esta carta. Es rápido.
¿Quién escribe esta carta? Cuando leemos el primer versículo del capítulo 1 de esta carta, nos damos cuenta que el que escribe es Pablo. Pablo escribe ¿a quiénes? A los hermanos, a los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Dice el versículo 1 del capítulo 1. Pero ¿quiénes son los hermanos de Filipos? Pues si lees el capítulo 1 rápidamente, te das cuenta de que es una buena iglesia, son muy buenos hermanos, al punto que Pablo dice, cuando recuerdo de ustedes y mis oraciones, me lleno de mucho gozo y de mucha alegría. El hermano hablaba hace un momento acerca de la iglesia de Corinto, los hermanos de Corinto. Y decía el hermano, esta iglesia se parece mucho a nosotros. Pero bueno, esta iglesia no se parece a la iglesia de Corinto. Es una buena iglesia. Y esta buena iglesia llena de gozo a Pablo, algo que no hace la iglesia de Corinto. Y quizás tú lees este primer capítulo y tú piensas que todo está muy bien con esta iglesia. Esta iglesia es una iglesia que ama a Pablo, que sirve a Pablo. Es una iglesia que envió a su pastor, a Epafrodito. ¿Para qué? Para que sirviera al apóstol Pablo en sus aflicciones, pues él estaba preso en una cárcel. Pablo dice, yo estoy sufriendo por Cristo y ustedes se han hecho partícipes conmigo. Imagínate, una iglesia que estaba a kilómetros de la prisión oscura de Pablo, pero Pablo puede decir de ellos que han participado en sus aflicciones. Pablo ama a los hermanos y los hermanos aman mucho a Pablo. Y quizás podemos llegar a pensar que con mucho optimismo se puede ver esta iglesia y pensar que todo es perfecto. Sin embargo, no es así. Ninguna iglesia de este lado de la gloria es total y perfecta en su totalidad. El mismo capítulo 1 nos muestra cómo Pablo exhorta a estos hermanos a comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Los hermanos que producían gozo en Pablo son exhortados a comportarse como es digno de Cristo. ¿Pero por qué razón? ¿Qué pasa en esta iglesia? Pues bueno, eso nos muestra el primer punto. Exhortaciones para la unidad. Y en este primer punto vemos eso. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Filipos? Su problema era que no estaban edificando y trabajando juntos. ¿Para qué? Para mantener la unidad de ese cuerpo, de esa iglesia. Así que tomamos en cuenta el primer punto, exhortaciones para la unidad, y veamos lo que Pablo dice a estos hermanos. ¿Cómo los exhorta? ¿Qué les pide a ellos? Versículo 1 dice, por tanto, palabra muy importante porque conecta el capítulo 2 con los versículos anteriores. Y con ustedes en los versículos anteriores hay una estimulación de Pablo a los hermanos a que sigan peleando por el Evangelio, por la causa de Cristo. Dice, porque vosotros se es concedido la causa, por causa de Cristo, no solamente creer en Él, sino también padecer por Él. Es una iglesia que sufre también por predicar el Evangelio como el apóstol Pablo. Pero luego tenemos por tanto. Pablo le dice a ellos, hermanos, ustedes sufren por Cristo. Hermanos, ustedes sufren por predicar el Evangelio. Y a la luz de eso, les tengo que decir esto. ¿Hay alguna consolación en Cristo? Si hay algún consuelo de amor, dice versículo 1, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo. ¿Se dan cuenta? La palabra sí es una condicional. Lo que Pablo busca en los hermanos es colocarle en una posición en la cual puedan meditar ellos, porque lo que se viene es bastante fuerte. Y lo que se viene es una exhortación y un llamado a sentir lo mismo. Es eso. Es eso. Dice, sientan lo mismo teniendo el mismo amor. Dice, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo dice en versículo 1, ¿ustedes están conectados a Cristo? ¿Tienen una relación con Cristo?
Porque si tienen alguna consolación en Él es porque están unidos a Él. Si hay amor, si hay comunión del Espíritu, si hay un afecto entrañable y alguna misericordia, es porque están unidos a Cristo, es lo que dice el apóstol Pablo. Y por eso es lo que le dice a ellos. ¿Ustedes están unidos a Cristo? Ellos dicen, sí, Pablo, estamos unidos a Cristo. Entonces le dice a ellos, entonces sientan lo mismo entre ustedes. Esta situación es bastante significativa y creo que de hecho ilustra mucho nuestras vidas, ¿verdad que sí? A veces decimos algo así como que, bueno Dios, yo contigo estoy muy bien, estoy de maravilla, no hay problemas contigo, contigo para arriba, para abajo, me levanto, me acuesto, pero con mi hermano, ese hermanito que cada vez que me saluda me aprieta mucho la mano, wow. Gracias Señor porque tú dices en tu palabra de que bueno, que es mi hermano, porque si no. Y sabes, a veces pensamos que esa actitud es bastante piadosa y no lo es para nada. Porque como dice el apóstol Pablo, si tú estás unido a Cristo y por estar unido a Cristo comienzas a disfrutar de estas sus bondades, una comunión con Él, amor en Él, misericordia en Él y consolación en Él, entonces tienes que hacer algo. Lo que tienes que hacer es sentir algo. Y este sentimiento y sentir no es individual, es corporativo. Hay que entenderme, hermanos, que esta iglesia es una iglesia altamente influenciada por el apóstol Pablo. Ellos aman mucho a Pablo. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? Usa esta influencia para instarlos a ellos a hacer algo que no estaban haciendo. Quizás algunos pueden asustarse cuando ven que sus líderes tienen mucha influencia sobre la iglesia, pero no tienes que tener miedo si la influencia es usada de forma muy piadosa. Preocúpate si tus líderes no pueden influenciar o no tienen un liderazgo, un gobierno sobre los hermanos en la iglesia. Eso sí es preocupante. Pablo, ¿qué hace? Usa su influencia para instalar algo a los hermanos. Dice, ¿ustedes quieren completar mi gozo? Estos hermanos sí querían completar el gozo de Pablo, porque recuerda, lo amaban demasiado. Pablo dice, ustedes quieren hacerme rebosar de gozo, porque ya Pablo dijo que tiene gozo por ellos. Pero ustedes quieren que mi gozo se desborde por completo, tienen que hacer entonces esto. Sientan lo mismo. En este versículo 2 hay imperativos positivos que señalan lo que la iglesia, en este caso los hermanos de Filipos, tienen que hacer y nosotros también tenemos que hacer hoy como iglesia de Dios. Dice, sientan lo mismo, teniendo el mismo amor. Luego usa la palabra unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermano, estas palabras acá mencionadas en el versículo 2 son vitales y muy importantes. Mira la primera que dice, sintiendo, habla del sentimiento. ¿Sabes qué está hablando Pablo a los hermanos de Filipos? Que la unidad que ellos tenían que reflejar, meramente externa, tenía que ser interna, o sea, del corazón. Las almas de los hermanos de Corintio tenían que estar unidas, tenían que estar sincronizadas, como lo está nuestro correo en el teléfono. Si usted usa Gmail, usted sabrá que Gmail tiene que meterlo en la Play Store, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Y algo impresionante de todo esto es que al correo te llega todo. Todo te llega al correo. ¿Pero por qué? Porque está sincronizado en una sola cuenta. Y tú sabes los beneficios que te da eso, ¿verdad que sí? Se te olvida la contraseña, él te la arroja. Se te olvidó algo, ay, entre una página se me olvidó dónde era, vas al historial. ¿Por qué? Porque todo está unido. Son aplicaciones diferentes, contextos diferentes, pero algo los une. Bueno, mi hermano y amigo, es lo que Pablo quería para con la iglesia. Quería que ellos se unieran, pero no meramente físicamente, sino en el corazón. Que sientan lo mismo. Que su mente, su voluntad, sus afectos sean los mismos. ¿Sabes? A veces podemos pensar que he cumplido con el mandato de edificar la unidad de la iglesia con venir aquí.
y estar acá entre nosotros. Y es cierto que congregarte edifica la unidad de tu iglesia local. Es cierto. Y no te imaginas lo edificativo que puede ser para un hermano venir a la casa del Señor y ver a todos sus hermanos reunidos en la casa de Dios adorando al Padre. Sin embargo, eso no es suficiente. Hay que reconocer incluso que podemos estar en nuestras casas rodeados de muchas personas, padres, hermanos, tíos, abuelos, y todavía sentirnos solos o experimentar soledad. Podemos estar aquí y sin embargo nuestra mente puede estar, no sé, en el trabajo, con lo que vamos a hacer mañana. No es eso lo que Pablo contempla como la unidad de la iglesia. Eso no es unidad. No lo es, para nada. Pero también hay imperativos negativos y es lo que no debemos hacer. Versículo 3, ¿qué dice? Nada hagáis por contienda o por vana gloria, antes bien con humildad. Quiero que entiendas, mi querido hermano, que si no haces lo que el versículo 2 nos dice el apóstol Pablo hacer, sentir lo mismo con mi hermano, tener el mismo amor de mi hermano y estar unánime sintiendo una misma cosa, estás haciendo lo que dice el versículo 3 que no hagas. ¿Te das cuenta? Pecamos cuando no hacemos lo que deberíamos hacer, porque entonces hacemos algo que no debemos hacer. Es la realidad. Y si no haces lo que dice el versículo 2, entonces estás haciendo lo que hace el versículo 3. Y lo que Pablo dice que no hagan nada por contienda o por vanagloria. ¿Te das cuenta? Aquí el mandato no es trabajen, hagan más cosas. No, la iglesia de Filipos hacía mucho. Mandaba ofrendas, siempre estaba pendiente del apóstol Pablo, predicaban el evangelio, sufrían por causa del evangelio. Eso no era el problema de la iglesia de Filipos, como quizás sí puede ser nuestro problema como iglesia. Que no queremos trabajar para el reino de Cristo. Preferimos ser espectadores de lo que hacen otros y no queremos ser parte de eso. La iglesia de Filipos no era así. Ellos trabajaban bastante, de hecho, demasiado. Pero había un problema. Y es lo que creo que también entiendas, mi hermano. No se trata solamente de hacer por hacer, sino también es muy importante el corazón con el cual haces esas cosas. Tus motivaciones, ¿qué hay detrás de todo eso? Pues aquí Pablo dice que estos hermanos hacían mucho, pero tristemente mucho de lo que hacían lo hacían para contender, para pelear o lo hacían para recibir algún tipo de reconocimiento por otras personas. ¿Te imaginas esa ofrenda que ellos se mandaban a estos, al apóstol Pablo? Era una ofrenda de olor grato, como dice el apóstol Pablo. Pablo se deleita en ello. Pero tristemente algunos hermanos de la iglesia de Filipos hacían esto para recibir algún tipo de reconocimiento, algún tipo de elogio de parte del apóstol Pablo. Imagínate, el apóstol Pablo era un hombre bastante influyente, importante en la historia de la iglesia. Imagínate que el apóstol Pablo te nombrara en su carta. ¡Wow! Maravilloso, ¿no? Que se lea esta carta en la iglesia local de Filipo, donde hay multitudes de hermanos, y de repente Pablo dice, quisiera reconocer el esfuerzo del hermano Juan, y también el trabajo de la hermana María. ¡Wow! ¡Qué privilegio!, ¿no? Bueno, muchos estaban persiguiendo eso. Alabanza, reconocimiento. Y por eso te digo, mi hermano, ten mucho cuidado porque haces las cosas que haces. ¿Lo haces para ser alabado por otras personas? ¿Lo haces para reñir o competir con otros que están a tu alrededor? Porque estos hermanos tristemente estaban haciendo esto. De hecho, el capítulo 1, Pablo dice que algunos predican el evangelio no realmente para predicar a Cristo, sino para combatir, para pelear entre ellos. Lo dice el apóstol Pablo, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Esa es la iglesia de Filipos. Antes que todo esto, debemos
servir y vivir como iglesia con humildad. Con humildad. Y si tú crees que un mandato llamar humildad no es para ti, te digo, estás muy mal, muy mal. De hecho, aquellos que se consideran humildes son los más orgullosos que pueden existir. ¿Sabes por qué? Porque muy bien una vez dijo un predicador, la humildad es algo sobrenatural, es algo que no es humano. ¿Sabes por qué? Porque la humildad verdadera es una obra del Espíritu Santo en el corazón de un hombre pecador. La humildad es algo fuera de lo común, es algo sobrenatural. En cambio, el orgullo es totalmente natural, orgánico a tu corazón y a mi corazón caído, malvado. Dice, no hagan de esa manera, antes bien con humildad. Pero ¿qué es la humildad, hermano? ¿Qué es la humildad, hermano Jesús? No te lo voy a decir yo, lo va a decir el apóstol Pablo. Lo dice, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Eso es humildad. La pregunta es, ¿tú consideras a tu hermano, el que está al lado tuyo, mejor que tu persona? ¿Lo consideras superior a ti? Lo pensaste, ¿verdad? No dijiste que sí. Bueno, eso es orgullo. Eso es perseguir la vanagloria de esta vida. ¿Cuántas veces nos decimos, wow, como el fariseo? Ay, Señor, gracias, porque no soy como ese. Mira, ese sí mata, mira cómo roba, mira su vida desordenada. Gracias, Señor, porque yo no soy como ellos. Ese es el corazón fariseo que habita en cada uno de nosotros. Sin embargo, precisamente ese tipo de actitud y esa disposición del corazón es la que socava y es la que maltrata y perjudica la unidad verdadera de la iglesia de Dios. Esta tendencia a buscar gloria propia, esta tendencia de contender con el hermano y no hacer todo realmente para Dios, para su gloria. El no hacer esto te llevaría a ti a estar yendo en contra de la unidad del cuerpo de Cristo. Y te pregunto, mi hermano, miembro de esta iglesia, ¿amas la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Lo amas? ¿Quieres que esta iglesia esté unida? ¿Quieres eso? No te escucho, iglesia. ¿Lo quieres? Hermano, yo lo quiero. Yo quiero la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Y sabes quiénes no quieren eso? Como decía nuestro hermano, aquellos que no son miembros naturales, sino que son prótesis. A ellos no les importa qué pase con el cuerpo, pues no son parte de él. Si quieres que esta iglesia sea una iglesia unida, si quieres edificar la unidad del cuerpo de Cristo, entonces ve a cada uno, los que están en tu entorno, ve a cada hermano miembro como superior a ti. La palabra superior habla de mejor. Habla de que hemos de ver a cada hombre y a cada mujer como mejores que nosotros. Y cuando hacemos esto, ¿sabes qué hacemos? Comenzamos a servir a esos hombres y a esas mujeres. Versículo 4. No mirando cada cual por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Hermanos, solamente esta iglesia será edificada en unidad cuando todos estemos dispuestos a prestar un servicio mutuo de unos a los otros y no servir solamente a nosotros. Cuando tú trabajas para tu beneficio y provecho personal, egoísta, estás trabajando para tu reino. Por lo tanto, trabajar para el reino de Cristo, aunque no lo creas, es trabajar para otras personas. Increíble, ¿eh? Trabajar para el reino de Cristo, trabajar para el reino de Dios es trabajar para otras personas. ¿Quieres trabajar para el reino de Dios? Glorificar a Dios, entonces sirve y trabaja para otros. Eso da gloria a Cristo. Eso da gloria a Dios y así su reino sigue adelante. Pero para esto es vital importante que consideres la última parte del versículo 4. Cada cual también por lo de otros. ¿Te das cuenta de que siempre estos versículos hablan en un sentido plural de multitudes, de personas, no de forma singular? Me vas a entender que la vida orgánica, natural del pueblo de Dios,
no es a la solitaria, no es solo, no es aislado, sino siendo parte de un cuerpo que tiene diferentes miembros. Considera que la palabra siempre hablará de los unos a los otros. Porque si eres hijo de Dios, si eres parte del pueblo de Dios, entonces eres parte de un cuerpo. Eres parte de la comunidad de gracia. Quizás todo lo que hemos hablado hasta el momento parece algo muy difícil, ¿verdad? Wow, ver a otros superiores a mí, yo creo que yo soy el mejor. Wow, servir a otra persona y dejar de tanto preocuparme por mí y buscar de cómo ayudar y edificar la vida de otras personas, qué difícil. Sí, la verdad, es muy difícil. Es muy difícil. Pero quiero decirte algo, querido hermano y amigo, y presta mucha atención. Para poder edificar la unidad del cuerpo de Cristo, para poder edificar y bendecir la vida de tu hermano y construir esa, la unidad, necesitas una sola cosa. Una sola. ¿Tienes esa? Y verás que es suficiente para trabajar en esto. Y esta única cosa que tú necesitas es ser cristiano. ¿Sí? Eso. Necesitas ser cristiano. No sé si quizás te ofendió esa expresión, porque quizás yo soy cristiano. Desde hace tiempo yo soy cristiano. Pero ser cristiano es más que decir, yo soy cristiano. De hecho, aunque parezca increíble, una gran población de Latinoamérica dice que es cristiana. Y mira cómo está Latinoamérica, metida en miseria. La política no sirve, la educación no sirve, y los hogares están todos destruidos. La cultura de Latinoamérica tristemente es depravada, pero la mayoría dicen que son cristianos. Algo está pasando, ¿verdad? Algo está mal, evidentemente. Lo que está mal es que ser cristiano es más que decir, soy cristiano, es más que decir, voy a la iglesia, es más que decir, tengo una Biblia en mi casa, es más que decir, yo voy los domingos y los viernes a la iglesia, es más que eso, hermano. Ser cristiano es tener una comunión y una relación con Cristo. Ser cristiano involucra el corazón, tus motivaciones, tu amor, tu voluntad, y ella tiene que ver siempre con Cristo. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es seguir las pisadas de Jesús. Ser cristiano es desear cada día de tu vida ser como Cristo. Eso es ser cristiano. Por eso, si no eres cristiano, un verdadero cristiano que sigue a Jesús, que imita a Jesús, jamás podrás edificar la unidad de esta iglesia. O si alguien es miembro de otra iglesia local y me escucha en este lugar, o quizás luego escuchará esto en un video, en YouTube o en las redes sociales, te lo digo, no puedes edificar la unidad de tu iglesia local si no eres cristiano. Por esa razón vayamos al segundo punto. Segundo punto, Cristo un ejemplo para tener cuidado, para tener unidad. Dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Wow, ese encabezado de ese versículo 5 es vital, es importante. Si entiendes ese versículo 5, te digo en verdad que vas a entender todo lo que dice adelante. Dice, haya pues en vosotros. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo? Hermano, para edificar la unidad del cuerpo de Cristo, se debe involucrar tu corazón, tu alma. Lo que Pablo dice, debes sentir lo que sintió Cristo Jesús. Wow. Pablo apela al alma, al corazón de Cristo y dice, ustedes tienen que ser como Cristo. Recuerda
El argumento, ser una iglesia unida, implica ser como Cristo. Pablo esperaba este momento para presentarles a ellos y arrojar más luz de lo que tenían que hacer y decirles, ¿quieren edificar la unidad del cuerpo de Cristo? Porque lo tienen que hacer. Entonces tienen que seguir el ejemplo de Cristo. Tienen que sentir lo que Cristo sintió. Para que un hombre, una mujer, trabaje para otros y edifique la unidad del cuerpo de Cristo, debe tener el corazón de Cristo. Debe sentir lo que Cristo sintió. Debe amar lo que Cristo amó. La voluntad de Cristo también tiene que ser su voluntad. Si esto es así, no es imposible hacer algo. Tienes que sentir lo que Cristo sintió. ¿Pero qué hizo Cristo? Mire que Pablo usa dos aspectos muy importantes acerca de Cristo. Se enfoca en estos dos: humillación y exaltación. Humillación y exaltación. Lo comienza a decir a partir del versículo 6. Y presta mucha atención porque esto que veremos en Cristo es lo que tú debes seguir si realmente eres cristiano. Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Sabes qué dice este versículo 6? Versículo 6 dice, Jesús es Dios, es lo que está diciendo. La palabra aquí forma, en el griego, apela no solamente a algo estéticamente hablando, algo externo, sino que también apunta a la esencia de esa cosa o de ese objeto o de esa persona. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo a nosotros, en las palabras del apóstol Pablo, es que Él es Dios. ¿Por qué? Porque en Jesús está la forma de Dios, o sea, la esencia de Dios, la naturaleza de Dios. Y sin embargo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y todavía tú dices, pero ya va, está diciendo que Jesús es Dios, pero sin embargo, Él se despojó de eso. Es lo que dice el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ahora de ¿qué? De siervo. De siervo. Hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a ti y a mí. Lo que Pablo está presentando acá es la humillación de Cristo. Y ojo, la palabra humillación habla de postrarse, de caerse. Y para poder caerse hay que estar de pie, evidentemente, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde ha caído Jesús? De esta su divinidad. Jesús, entiéndelo amigo, incluso que estás acá. Jesús fue más que un buen maestro. Jesús fue más que un hombre que lo anuncian en la historia universal. Antes y después de Cristo. No, Cristo es más que eso. Cristo Jesús es Dios mismo. Y esta verdad debe ser una verdad que la iglesia debe defender con mucha firmeza. Porque si Jesús no era Dios, entonces la salvación no es posible para los hombres. ¿Sabes por qué? Porque solamente Dios puede satisfacer completamente a Dios. Lo dice su palabra, lo dicen muchos los evangelios. Dios da un testimonio y Él es mi Hijo amado. Pero este Hijo amado decide despojarse de algo. Y ojo con lo que dice este pasaje. No está diciendo que Jesús renuncia a su divinidad. No, no es así. Lo que hace Jesús ahora es vestirse de otras ropas. Y esto es un gran misterio, pero es claro, dice, tomó forma de siervo. La palabra forma también fue usada en el versículo 6. Así que si en el versículo 6 Pablo dice, Jesús es totalmente Dios, Él es Dios, entonces el versículo 7 dice que este Dios que hizo se encarnó. Y que esta naturaleza humana de Jesús también es total, no es parcial. No es que este Dios vino a la tierra, como decían los gnósticos, y daba la forma aparentemente de que era un hombre. No, Él era 100% hombre, como también es 100% Dios. Pero imagínate esto. ¿No es sorprendente esto? Que Dios se haya hecho hombre.
y que caminó en esa tierra, así como la conocemos, llena de pecado, llena de maldad. Sí, Jesús hizo eso. Y a veces como cristianos pensamos y creemos tanto esta verdad que parece que ya es algo que no nos maravilla, no nos sorprende. Sin embargo, en una ocasión estaba jugando en una cancha de fútbol y conocí a un joven, y este joven era testigo de Jehová, y yo discutía un poco con él y discutía este aspecto. Los testigos de Jehová dicen que Jesús fue un ángel, o es un ángel de Dios. Sin embargo, ya han cambiado tanto que ahora dicen aparentemente que no, que Jesús eh, era más que un ángel. Sin embargo, aquí el debate era el tema de la divinidad de Jesús. Y le decía algo así como esto: ¿cómo es posible que Dios se haya hecho hombre? ¿Acaso no es Dios? Cuando yo escuché eso, me hizo meditar y yo decía, ¿verdad? Es sorprendente. Es sorprendente. Y la lógica no te permite entender lo que solamente el Espíritu Santo te permite creer. Es así, pero está escrito, hermano y amigo, es cierto, ese Dios se encarnó. Pero quizás cuando hablamos de Jesús pensamos solamente en su cruz. Sin embargo, Pablo no queda ahí. Pablo dice, versículo 9, por lo cual, ¿qué hizo Dios? Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? El Señor. Cristo es Señor. Pablo en estos versículos cita Isaías 45:23, y esta es una profecía donde habla de que toda rodilla se va a doblar ante la presencia de uno, y este uno, según Pablo, es Cristo mismo. Escúchalo muy bien, hermano y amigo. Aquel que murió en la cruz, aquel que se humilló, será también aquel que se sentará en un trono y recibirá toda gloria, todo honor y toda alabanza. Aquel que murió hoy está sentado en su trono. Él reina con poder y autoridad. Y este será alabado y exaltado, dice, por toda lengua, por toda nación, por todo pueblo, para que el nombre de Cristo sea exaltado como Señor. ¿Para la gloria de quién? De Dios, Padre. Y tú pensarás y dirás, pero, ok, sí es cierto, ese es el Evangelio mismo y es lo que queremos nosotros como iglesia. Que Cristo murió, padeció, se humilló para darnos salvación a nosotros. Pero que este Jesús, el que se humilló siéndose siervo y además muriendo en una muerte horrenda, maldita, como es la muerte de cruz, como lo dice el versículo 8, mostrando que esta humillación fue siendo muy espantosa, horrenda, a algo muchísimo peor. Pero que éste es exaltado y glorificado y que éste reinará por la eternidad. Pero ¿para qué Pablo menciona esto? Yo digo, hermano, esto es muy importante. Porque lo que Pablo está diciendo es que para edificar la unidad de la iglesia tú tienes que hacer lo que Cristo hizo. Primer punto, ¿qué hizo Cristo? Cristo se humilló. La pregunta es, querido hermano, ¿te has humillado? ¿O te has dejado controlar y gobernar por tu propio orgullo? A veces decimos algo así como que no, que venga él y se arrepiente y me pida mi disculpa. A final de cuentas yo no fui el que fallé, el que falté. Y digamos que eso es cierto. Pero ¿sabes qué hace Cristo? Cristo muestra misericordia y gracia al ingrato y al pecador. Si hoy puedes decir que eres salvo y que para ti no hay infierno o condenación alguna que te haga tener miedo de la muerte misma, es porque alguien murió por ti, aun cuando tú eras enemigo de él, Cristo Jesús.
Él se humilló por nuestra salvación. Y de igual manera, Pablo dice, esto que Cristo hizo debe modelar, debe dar forma a tu vida. En la forma como tú hablas, como tú trabajas, como tú te acercas a este que tú llamas tu hermano, a esta que tú llamas tu iglesia. Necesitas y debes humillarte. Y no hay un mayor estímulo que entender que hubo alguien que lo hizo y lo hizo perfectamente. Cristo, Jesús. El Señor no te pide algo imposible, pero sí te pide algo que debe ser hecho con la gracia y el poder de Cristo, porque sin Él no lo vas a poder hacer. A veces pensamos como iglesia que para edificar más la unidad del cuerpo de Cristo hay que hacer más reuniones en la semana, porque hay que ir para el parque y hacer un viaje, porque tenemos tiempo que no viajamos. Y digo sinceramente, eso no está mal, es muy bueno hacerlo. Pero el error es pensar que eso es realmente lo que la iglesia necesita para poder edificar a la iglesia, para poder trabajar juntos y amarnos en el Señor. ¿De qué vale ir al parque, jugar fútbol, baloncesto, picar una torta, compartir ciertas cosas si tu corazón está lleno de orgullo? Si tu corazón riñe dentro de ti mismo y contiendes con tu hermano. ¿De qué vale todo esto si todavía sigues trabajando para tu reino y no para el reino de Cristo? Eso no vale de nada. Por eso, lo que la iglesia necesita para edificar la unidad es a Cristo, es el Evangelio. Cristo, el Evangelio es suficiente, mi hermano, porque Cristo, si realmente eres cristiano, recuerda, debe modelar en ti esto: humillación. Y piénsalo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para no humillarnos? Si el mismo Dios lo hizo. ¿Quiénes somos? ¿Quién te crees tú o yo para no humillarnos? Si Dios lo hizo. ¿Quién te crees tú? ¿Quién nos creemos nosotros para no servir a otro cuando Dios nos sirvió? ¿Quién te crees tú para no amar y mostrar misericordia y perdón si eso fue lo que Dios mostró para con nosotros? La verdad que es toda excusa. No es que ese hermano siempre me cae mal, él siempre anda buscando pleito. Ninguna excusa es válida a la luz de la cruz de Cristo, a la luz del Evangelio. Ya, desiste. Deja de siempre buscar culpables. Ve a Cristo y sé libre para edificar el reino de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Veamos a Cristo y sigamos sus pisadas si realmente somos cristianos. ¿Sabes qué pasa con nosotros? Que siempre queremos ser elogiados, queremos ser alabados, y cuando eso no pasa, sale la fiera que está en nosotros. Y decimos, no, es que eso no soy yo, es que me provocaron. No, hermano y amigo, ese eres tú, ese soy yo. Esa fiera, ese hombre altivo, orgulloso, que no muestra misericordia y preocupado en sí mismo, ese eres tú, ese soy yo, esa es nuestra verdadera naturaleza. Y cuando hacemos esto es porque buscamos una gloria, pero Pablo la llama como vanagloria, es una gloria vacía. Si haces las cosas para buscar la gloria y la alabanza de los hombres, ¿sabes qué vas a hacer? Pues eso, vas a trabajar para ello. Pero es una gloria vana, pasajera. En cambio, el Señor te invita esta mañana, mi hermano y amigo, a buscar una gloria mucho mejor. Y esta gloria es la gloria de Cristo. Es la exaltación de Cristo. Pero ojo con esto y tómalo en cuenta, para ser exaltado como Cristo tienes que sufrir como Cristo, humillarte como Cristo. Jesús nos muestra que no hay exaltación sin humillación. Es imposible. Es imposible. Solamente cuando estemos dispuestos a ser como Cristo, a imitar a Cristo, podremos edificar la unidad del cuerpo de Cristo.
Y quisiera terminar, mis hermanos y amigos, este sermón con aplicaciones. La primera aplicación es para mis amados hermanos. Amada iglesia, trabaja en la unidad que es modelada por Cristo. Sigue su ejemplo. Humíllate en amor y servicio a otros. Haz eso, humíllate en amor y sirve a otros como Cristo lo ha hecho por nosotros. Para mis amigos acá presentes, amigos aquí presentes, quiero que consideres que tu corazón caído tiene una tendencia a buscar gloria y exaltación propia, lo cual te hace culpable ante Dios, porque esto te convierte en un ladrón de su gloria. Cree en Cristo, sé salvo y ven y sé parte de esta, la iglesia de Dios. Oramos al Señor y damos gracias a Él por su palabra. Señor Jesús, damos gracias a ti por esta tu palabra que fue hace un momento predicada y expuesta. Ayúdanos a recordar que para poder edificar la unidad del cuerpo de Cristo debemos ser como Cristo, seguir el ejemplo de Cristo, imitar a Cristo. Solamente así edificaremos la unidad de este, tu cuerpo, de esta tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a desistir de nuestros propios planes, objetivos y comenzar a andar y vivir para la gloria de Cristo y la gloria de tu reino. Perdónanos, Señor, porque somos culpables de un orgullo y una vanagloria que lo que nos ha llevado es alejarnos de ti y también alejarnos del cuerpo de Cristo y dejar de edificarlo. Danos, Señor, humildad. Ayúdanos a humillarnos como tú te humillaste y así esperar algún día esa exaltación juntamente contigo, oh Dios. Porque es tu palabra que coronas serán dadas. Pero antes de la corona hay una cruz. Así que, Señor, ayúdanos a servir y a sacrificarnos con amor y gratitud para la gloria y la honra de tu nombre. Lo pedimos, oh Dios, lo pedimos, Rey de Gloria. Sea tu nombre exaltado y glorificado eternamente y para siempre. Amén y amén.